Sofía López Regueiro, hola Egunon. Egunon, Ramón. Y está también aquí Juan del Arco, Egunon. Egunon, Ramón. Estamos en la farmacia, Farmacia de Guardia, Colegio Oficial de Farmacéuticos y Farmacéuticas de Vizcaya. La verdad es que hay muchos temas, hay muchas cosas que comentar, porque a la farmacia, quien más, quien menos, vamos todos y además con cierta frecuencia, ¿no? Pues sí, la verdad es que en la farmacia pues van tanto las personas que tienen una patología crónica, como puede ser, por ejemplo, la diabetes, como personas que están sanas, pero que en un determinado momento pues pillan un resfriado, ¿no? O que están tan sanas que ni siquiera tienen ese resfriado, pero lo que sí tienen es un niño y necesitan alimentarle, o ese niño es el que ha cogido el resfriado. Los potitos y la comida. De eso es un tema además muy interesante, ¿no? Que seguro que en la farmacia también hay muchas consultas, ¿no? Porque la llamada, digamos, alimentación de los bebés, la primera alimentación, aparte del pecho materno, también el farmacéutico, la farmacéutica tiene ahí un papel importante, ¿no? Muy importante y además que genera muchas consultas en la farmacia, sobre todo con las mamás primerizas. Ese cambio de la lactancia materna a la lactancia artificial suele causar pues muchas dudas en las mamás. Y es uno de los temas recurrentes que cuando van a iniciar la lactancia artificial vienen y se suelen dejar aconsejar. Muchas veces ya vienen con un consejo previo, una recomendación previa hecha por el pediatra. Bueno, yo creo que también en la farmacia somos un punto de apoyo importante para las mamás en esos momentos en que tienen a sus bebés por primera vez, que no vienen con libro de instrucciones, que cuesta mucho saber qué es lo que les pasa, y tanto como para temas de alimentación como para pequeños problemillas de salud que pueden tener los bebés, pues muchas veces les resolvemos sus dudas desde la farmacia. Bueno, en la farmacia se trata de resolver todo tipo de dudas, se trata de asesorar y además en toda circunstancia, ¿verdad? Sí, simplemente podemos comentar también que los que ya tenemos una cierta edad, que lo comentábamos el otro día, pues nos acordamos perfectamente cuando las leches infantiles, el único sitio donde uno podía encontrarlas era en la farmacia. La farmacia fue el primero que apostó por tener leches infantiles para aquellas madres que no podían dar lactancia, y el farmacéutico pues puso a su disposición pues las leches infantiles, que ahora ya nos las podemos encontrar en cualquier canal, pero que recordemos que el farmacéutico sigue siendo el profesional sanitario experto en esto y al que podemos acudir sin pedir cita previa. No nos lo vamos a encontrar en otro sitio donde podamos adquirir las leches, no vamos a tener un profesional sanitario. O sea que aprovechémonos de que en las farmacias sí que hay un profesional que va a estar dispuesto, como decimos, tanto para el sano como para el enfermo. Bueno, pues dicho esto, recordamos que efectivamente hay una liberalización del mercado. Este tipo de leches y este tipo de alimentación especial, específica para los bebés, se puede hoy en día localizar en prácticamente todas las líneas comerciales, las grandes superficies, grandes almacenes, la tienda de la esquina también, pero en la farmacia es donde vamos a tener además al profesional, a la profesional, licenciado en el ámbito de la farmacia, y que nos va a poder aconsejar de una manera más concreta. El otro día hablábamos también de la diabetes, y es que, claro, hemos tenido ese congreso tan importante, ¿verdad, Juan? Lo comentábamos aquí en Bilbao, más de 1.300 expertos a nivel de todo el Estado, hablando de la diabetes que adquirimos o que podemos llegar a adquirir con el paso de los años, pues porque el organismo va envejeciendo, el cuerpo envejece, y también porque lo cuidamos un poquito mal o no lo cuidamos tan bien como debiéramos. Abusamos de determinados alimentos, escaseamos con la ingesta de otros alimentos. Hay por eso una pauta de comportamiento que hay que tener en cuenta para evitar que podamos sufrir de diabetes y de sus consecuencias, y en esto también tenemos al farmacéutico, a la farmacéutica, que nos va a aconsejar. Sí, es muy importante, como tú comentabas, sobre todo estos días se ha estado hablando de la que llamamos los profesionales sanitarios, llamamos diabetes tipo 2. Hay dos tipos de diabetes. La tipo 1 se solía llamar también diabetes infantil, no es cierto, pero bueno, es la que se suele diagnosticar muy pronto, porque es que el páncreas es una pequeña víscera que tenemos al lado del intestino, que es el que produce la insulina. Esto ya nos suena a todos, la insulina ya es una amiga que
que conocemos todos. La insulina es una hormona que es imprescindible para que podamos metabolizar la glucosa, para que podamos utilizar adecuadamente la glucosa. Bueno, pues el páncreas, que es el que produce la insulina, en los diabéticos tipo 1 no funciona, no produce insulina y por lo tanto tienen que pincharse. Pero la diabetes más frecuente, incluso el 85, el 90% de los diabéticos son diabéticos tipo 2 y por eso últimamente se está centrando mucho la información en los diabéticos tipo 2, aquellos cuyo páncreas produce poquita insulina, no suficiente, pero sí produce algo. Y esta diabetes se suele presentar con la edad avanzada. Por eso en algunos casos hasta diabetes senil se ha llegado a llamar. No es cierto, se puede presentar en edades más tempranas, pero es más habitual que se presente en edades avanzadas. ¿Y por qué se produce? Se produce por una parte, efectivamente, por la predisposición genética, pero como tú, Ramón, comentabas muy bien, también se produce porque tengamos unos hábitos alimentarios inadecuados. Por ejemplo, porque tengamos sobrepeso, tengamos obesidad. La obesidad es un factor de riesgo para desarrollar diabetes tipo 2, para que según vayan pasando los años, nuestro páncreas empiece a fallar, no produzca la insulina suficiente y le tengamos que ayudar. O sea que el sobrepeso ya de entrada es un factor de riesgo para muchas cosas, ¿eh? Cuando estabas hablando ahora mismo, Juan, me estaba acordando también de las enfermedades cardiovasculares que también están relacionadas de alguna manera con la diabetes, ¿verdad? O sea, sobrepeso es malo para todo, para la columna, para los huesos, para la diabetes, para el corazón. Para todo. El sobrepeso es un problema gordo que nos puede causar pues un problema de salud importante, tanto para que pues nos hace tener una predisposición especial a la diabetes, a enfermedades cardiovasculares, etcétera. Entonces, debemos controlar el sobrepeso tanto si ya nos han diagnosticado una diabetes como si no. Es muy importante, si aún no le han diagnosticado diabetes, hacer un poco de ejercicio, mantener una dieta adecuada. Hay un error muchas veces en el concepto de pensar que una persona diabética pues que debe de eliminar todos los azúcares y los hidratos de carbono de la dieta, y no es así. A un diabético tipo 2 normalmente estará tratado con antidiabéticos orales, normalmente, y cuando ya no funcionan, pues a veces tienen que pincharse insulina. Pero no debe nunca de prescindir de los hidratos totalmente de la dieta, porque es de ellos de los que obtenemos energía. La energía, claro. Lo que pasa es que hay que tomarlos en las raciones adecuadas, y las cantidades adecuadas y en el momento adecuado. Y los plazos adecuados también, un poco repartir. Se suele decir que una persona con diabetes, una diabetes incipiente, quizá no muy desarrollada y que todavía nos está pinchando, le recomiendan ejercicio físico y que en lugar de hacer, por ejemplo, 3 comidas más o menos copiosas, que haga 5 o 6 ingestas de comida y con menos cantidades cada vez. Sí, pero eso no siempre es necesario. Vamos a ver, eso es importante sobre todo en las personas que ya tienen una diabetes insulino dependiente, que necesitan insulina. Sí. Eso sí que tienen que tener mucho más control. Una persona con diabetes tipo 2, que está recién diagnosticada, que de momento se va a controlar con la dieta o incluso que necesita antidiabéticos orales, puede hacer perfectamente 3 comidas al día y además los hidratos de carbono que decíamos, pues se comería 30 en el desayuno, 40 en la comida y 30 en la cena. Bueno, pues aclarado también esto, luego, lógicamente, cada caso particular, lo mejor es consultarlo en la farmacia. Por ejemplo, tenemos una llamadita. Radio Popular, Herri Ratia, Farmacia de Guardia, con el Colegio Oficial de Farmacéuticos y Farmacéuticas de Vizcaya. Hola, adelante, Egunon. Hola, Egunon. Sí, mira, quería hacerles una consulta porque a mi madre le acaban de diagnosticar diabetes, ella tiene 76 años, pero me llama mucho la atención, ella tampoco no es una persona obesa, entonces quería preguntarles a ver qué tipo de dieta es la más aconsejada ahora para una mujer, eso que es que ella no está obesa. Bueno, que no esté obesa no quiere decir ni que la obesidad cause diabetes ni que todos los diabéticos tengan obesidad. Eso para empezar. Y luego, lo que acaba de decir muy bien Juan, el tipo de dieta, no tenemos que eliminar completamente los hidratos de carbono como pensábamos y los azúcares de la dieta, sino que la llamada dieta mediterránea, pero
tal como es la dieta mediterránea, sería la más adecuada para un diabético. Podemos tomar legumbres un par de veces a la semana. Debemos de tomar hortalizas y verduras siempre en nuestras comidas. Los cereales es preferible que sean integrales, pero podemos tomar. Únicamente en los casos en los que ha dicho Juan, en los que somos insulinodependientes, entonces sí tenemos que tener un poquito de cuidado también en las horas de ingesta de la comida. Pero si no, lo que no podemos es, pues hay que tener cuidado pues con los azúcares, los caramelos, los dulces, claro, etcétera, pero hay que mantener una dieta equilibrada. Ella no le han mandado que se pinche todavía de insulina, ¿no? No le han mandado. En general, podemos, un poco también para su tranquilidad, podemos decir que a un diabético, sobre todo un diabético tipo 2, como es este caso, las recomendaciones dietéticas serían las mismas que para una persona no diabética, las mismas que para los que estamos en esta alimentación mesa, sana, y las mismas que para ti que estás llamando, que no te han diagnosticado diabetes. Lo que pasa es que nos diabetes. pasamos de cuando en cuando. Y lo único que tener un poquito más cuidado, pero las mismas recomendaciones, es decir, hacer una dieta variada, como comentaba Sofía, no abusar sobre todo de dulces. De vez en cuando se puede dar un pequeño homenaje de dulces, sí, de vez en cuando sí, pero eso tiene que ser puntual. Es importante que consuma, puede mantenerlo de las 3 comidas diarias que decíamos antes, no es necesario que varíe tampoco, sobre todo si es una persona que no es obesa, que no tiene sobrepeso, pues eso quiere decir que se está controlando bastante bien. Entonces, probablemente ni siquiera necesite modificar su dieta. Eso sí, si come pocas legumbres, como decía Sofía, si come pocas verduras, que aumente eso. Claro. Frutas también, sin problemas. Hombre, el plátano, la uva, tienen bastante dulces, azúcar, sí. Entonces de esas no abusar. Las carnes rojas, no abusar de ellas, mejor las carnes blancas. Yo creo que es una dieta que sería buena para todos, la dieta de un diabético. Un poco esas son las líneas generales, ¿de acuerdo? Muy bien, muchas gracias. Bueno, pues gracias a usted por llamarnos, Bueno, y gracias también a Sofía López Regueiro y a Juan del Arco, Colegio Oficial de Farmacéuticos y Farmacéuticas de Vizcaya, por esta colaboración. Farmacia de Guardia, el miércoles que viene seguimos en contacto, ¿de acuerdo? De acuerdo, hasta el miércoles que viene. De acuerdo.